Adelante, Camilo. Bueno, muchas gracias por esta maravillosa invitación. Día de la Tierra, segundo Día de la Tierra que conmemoramos en medio de una pandemia que decíamos hace un tiempo, ¿no? Exactamente hace un año, teníamos una gran expectativa y es que la pandemia nos iba a hacer mejores como especie. También teníamos una idea y es que el planeta estaba teniendo como un reposo. Desafortunadamente, pues esas ideas a un año después de la pandemia se han ido revaluando. Por un lado sabemos que sí, se redujeron las emisiones promedio, 7% de CO2, dicen algunos. Otros dicen no, definitivamente no hubo una reducción, y genera una controversia. Lo que sí es claro es que particularmente hay un país del planeta que se le dispararon las emisiones y es Brasil. Tuvo un incremento marcado entre el 10 al 20%. ¿Y por qué menciono este dato? Porque lo que pasó en Brasil está absolutamente conectado con lo que vamos a hablar el día de hoy. Inicio por contarles algo, y es que es imposible arrancar esta charla sobre cómo nuestra nutrición, cómo nuestra manera de comer afecta el clima, no solamente de las ciudades, sino del planeta en general. Y es que hay que saber en dónde estamos. O sea, vamos que desde mi formación como médico, siempre pienso en cómo hablar de diagnóstico y bueno, de un posible tratamiento. Entonces, en primer término, ¿dónde estamos? Estamos en el segundo año más cálido, después de que pasó el segundo año más cálido, que fue 2020, desde que se empezaron a hacer las mediciones, 1850, 1851, este es el 2020, el segundo año más cálido. O sea, hoy ya tenemos esos datos, en 2021, en este mes, de que el año pasado fue el segundo año más cálido, después de 2016, que ha sido el más cálido desde que se iniciaron las mediciones. Y estamos ante otra circunstancia. El hemisferio norte, como ustedes alcanzan a apreciarlo acá, tiene unos puntos rojos, unos puntos de calor, pues batió sus cifras récord. Eso sí, superándolos todos desde que se empezaron las mediciones. Y algo también que llama mucho la atención es que 2020, en el Atlántico Norte, se concentró algo que se conoce como energía ciclónica, un 30% más de energía ciclónica que del promedio corriente de todos estos siglos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el incremento de la temperatura global, al calentar también los océanos, le da mayor transmisión de energía al fenómeno de los huracanes. Y por esto este es uno de los años, también, que si lo miramos desde 1850, desde que se empezaron a hacer esas mediciones, que más número de huracanes ha tenido con nombre propio y con unas velocidades muy importantes. Entonces, arrancamos desde ahí y uno dice, bueno, pero todo esto ¿de dónde viene? Y pueden haber dos posibilidades, es decir, nosotros no tenemos nada que ver con este asunto, como algunas personas afirman, ¿no? Hay unos que dicen, pero es que ¿cuál es el rollo con el cambio climático? Si el planeta se enfría, se calienta, se enfría y pues ya, estamos simplemente después de una glaciación. ¿Cuál es el escándalo con esto? Pues para los negacionistas queremos darles la siguiente información. Si bien es cierto, como ustedes, señores negacionistas, lo afirman, la Tierra se ha enfriado y se ha calentado desde hace 4.500 millones de años. Pero se ha calentado y se ha enfriado en ciclos que oscilan en unos numerosos miles de años, no en periodos tan cortos de tiempo como el que estamos experimentando en este momento. Entonces tenemos un aumento de las concentraciones del CO2 y un incremento de la temperatura a unas velocidades que no se han presentado. Por eso, este cambio climático en particular nos interesa tanto. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con nuestra alimentación? Vamos ahí entrando en materia. Cuando miramos la circunstancia en la que nos encontramos, detectamos algo. Y es que lo que nosotros hacemos en el planeta genera una reacción del planeta. Hay una relación de acción-reacción. Por primera vez en la historia del planeta, en sus 4.500 millones de años, llegó una especie que tiene la capacidad de perturbar el clima. Y les cuento algo que a mí me sorprendió en un estudio que estuve leyendo en enero de este año, con este título: Plasticenta.
Plasticenta, como mezcla de plástico y placenta. Entonces cuando leí ese título dije, ¿esto qué es? Cuando ya leí el subtítulo, detección de los microplásticos, primera evidencia de microplásticos en la placenta humana, dije, uy, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Entonces ya empecé a intuir de qué se trataba. Entonces de aquí hasta el final de la presentación vamos a enunciar los siguientes asuntos. Uno, cómo es nuestra relación y nuestro choque, nuestra colisión con el ambiente, porque esto que haya microplásticos en la placenta humana nos habla de una colisión, de un choque. Primero sobre eso. Segundo, vamos a hablar de la manera como producimos, consumimos alimentos y los efectos que eso tiene. Y un tercer punto, que va a ser el cierre de esta parte, es la manera como empacamos los alimentos y cómo estamos acostumbrados a consumirlos y cuáles son los empaques que más privilegiamos. Y tengo un desafío al final y es tratar de responder una pregunta. Es por qué elegimos determinado tipo de alimentos y por qué no otros. Ese va a ser el orden de la presentación. Entonces, en primer término, datos importantes. A veces los números suelen ser aburridos, pero es que cuando uno habla de estos temas tiene que matizar, tiene que acotar para que podamos dimensionar en qué estamos. Primer punto, la agricultura y la actividad ganadera consumen el 70% del agua dulce al año. De toda la que usamos los humanos, 70% se nos va en esa actividad. Segundo, alrededor de un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con las actividades de producción de alimentos. Y dentro de ese 30%, cerca de la mitad están relacionados con ganadería extensiva. Estos datos no son míos ni son de la Fundación, son del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ahí los pueden ustedes revisar. Otro elemento fundamental que hay que tener en cuenta, así como producir y consumir alimentos genera emisiones de gas de efecto invernadero, a través del transporte, de la maquinaria, de los agroquímicos que también generan emisiones de gases de efecto invernadero. Las cadenas de frío también generan gases de efecto invernadero. Esto produce calentamiento del planeta y a su vez el calentamiento del planeta también afecta la producción de alimentos. ¿De qué manera? Ahí hago un paréntesis, una lateralidad. Lo que nos demuestra la evidencia científica es que el incremento de la temperatura en el planeta hace las siguientes cosas. Por un lado, reduce los rendimientos de los cultivos, particularmente maíz, soya, trigo, altamente consumidos en el mundo. Por otro lado, disminuye las concentraciones de nutrientes de zinc y hierro, de lo cual también, insisto, tenemos abundante evidencia. Y por otro lado, incrementa la posibilidad de que las enfermedades tropicales empiecen a colonizar determinadas zonas. ¿Y eso qué tiene que ver con la alimentación? Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, solemos desconectar las cosas, pero hay que buscar conectarlas. Voy a ponerles un ejemplo. Fenómeno migratorio asociado a cambio climático, el más grande que se ha producido en el mundo, Siria. Siria, hablamos mucho de la guerra en Siria y de las fuerzas geopolíticas en juego, pero no hablamos del cambio climático. Lo que desata las migraciones poblacionales en Siria por primera vez es eso, cambio climático, estrés hídrico. Cuando estas poblaciones se desplazan, entran en desnutrición y esos desplazamientos los hacen a llegar a zonas que ellos consideraban seguros, en las cuales antes no había enfermedades y ahora empiezan a aparecer enfermedades transmitidas por mosquitos. Entonces esto lo hace pensar a uno de que esta relación es bidireccional. Insisto, acción y reacción. Y ahí entonces surge un problema. ¿Cómo hacemos para escoger la mejor alternativa nutricional? Es decir, para producir alimentos, para transportarlos, para empacarlos y para manejar desperdicios. Voy a buscar lo que, me arriesgo a decirlo, posiblemente sea la mejor analogía de lo que es un sistema sostenible alimentario. Una mamá tiene su bebé y su bebé empieza a llorar. Y como toda mamá, desarrolló un sistema de alerta temprana para saber cuándo el niño tiene hambre. Entonces saca su pecho, le da a amamantar al bebé. ¿Qué características tiene esa alimentación? Primero, proximidad entre el productor y el consumidor. O sea, la leche no tiene que hacer viajes transatlánticos a través de un buque carguero, sino proximidad. Segundo, está en un envase reutilizable, se puede recargar. Y lo otro, el envase puede ser
puede dejar de usarse años enteros y usarse para otras funciones. Y después volver a usarse para la alimentación del bebé. Desperdicios. ¿Dónde están los desperdicios? ¿Dónde están las emisiones? El fluido sale a una temperatura que no hay que utilizar un electrodoméstico para calentarlo o enfriarlo. Y lo último, hay un factor de bienestar para productor y consumidor. Quiere decir esto que entre más se parezca cualquier sistema productivo de alimentos a la lactancia materna, se aproxima a lo que es, yo no diría utopía, porque no es una utopía porque es real, lo vemos, eso se lo inventó la naturaleza. Esto deviene de la evolución natural del mundo. Entonces, entre más busquemos la biomímesis, que es imitar la naturaleza, en tanto lactancia, con las características que les he dado, ahí nos vamos a estar aproximando. Entonces, retomo, está hablando de lactancia, placenta. Placenta. O dice, ¿cómo llega el microplástico a la placenta? Microplástico, estamos hablando de fragmentos de plástico que miden menos de 5 milímetros. Acá se estudiaron 6 placentas posparto y ¿qué encontraron los investigadores? Les doy estos datos porque es que a mí me parecieron escalofriantes. En esas 6 placentas estudiadas encontraron fragmentos plásticos, 12 fragmentos plásticos. 5 de esos fragmentos estaban del lado fetal, o sea, del lado del bebé. 4 estaban del lado materno y 3 estaban metidos dentro de las membranas. Plásticos derivados de empaques, de pinturas, de esmaltes, de tarjetas de crédito, porque van fragmentos de PVC, por eso pueden hacer la trazabilidad. Bueno, el PVC puede estar en muchas cosas, incluso en las etiquetas, en las envolturas de las botellas. Y dice, pero ¿eso cómo termina dentro del cuerpo humano? Interesante. Hay un libro que les recomiendo, que escribió en 1971, Barry Commoner, un tipazo, un pensador, y él expone lo que denominaba las leyes de la ecología. Y una de esas leyes, él dice, todo está conectado. Todo está conectado. Y la otra dice, todo tiene que parar en alguna parte. Entonces todo termina conectándose y llegando a algún lado. Como el mundo no sabe qué hacer, cuando digo el mundo estoy hablando del planeta vivo, qué hacer con el plástico, porque el plástico es un elemento introducido por los seres humanos, ¿verdad? Fue creado por los seres humanos. Pues no se metaboliza, entonces empieza a saltar de un lado para el otro y puede terminar, por ejemplo, en las placentas humanas, o puede terminar perfectamente asfixiando a un animal marino, sin lugar a dudas, o puede terminar una bolsa sobre las hojas de un árbol, lo vemos con mucha frecuencia, en La Guajira asfixiando el árbol, o puede terminar también, como ya se ha detectado, en lugares tan profundos del mar, a 10.000 metros de profundidad, como lo detectó en el 2019 la expedición Five Dives. Fueron hasta allá, más de 10.000 metros, encontraron bolsas plásticas y empaques de alimentos. Es decir, el plástico es el nuevo colono del mundo. Y el manejo irresponsable que hemos dado a los seres humanos en la producción, en el consumo, en la disposición y la despreocupación de los gobiernos internacionales ha generado que ya tengamos plástico incluso en relación con los seres humanos antes de nacer. Y en esas profundidades marinas que les he descrito. Muy bien, ¿por qué hago énfasis en ese asunto de la relación gobiernos, productores y consumidores? Porque siempre se nos ha hecho énfasis en algo que un autor que se llama Michael Mann, que sacó este año un libro que se llama Las nuevas guerras del cambio climático, las nuevas guerras del clima, tiene una palabra que usa mucho y es, mire, estas campañas son campañas de desviación. Y les voy a dar un ejemplo de una campaña de desviación que siempre nos ha hecho pensar que el problema es solo del consumidor. Les recomiendo que lo busquen en YouTube, se llama la campaña del indio llorón. Entonces van ustedes allá, ponen indio llorón. Entonces hay un indígena norteamericano que está caminando y entonces ve cómo en las ciudades cualquier persona tira en la calle y arroja el plástico sin ningún remordimiento y el indio llora, el indígena llora, triste por lo que está pasando. Y en ese momento la preocupación del mundo se centra en decir al consumidor, usted tiene la culpa, usted es el culpable. Pero insisto, esto es un triángulo que necesita un balance muy relevante para ser controlado. Vamos a ir a algunos ejemplos entonces para enlazar los elementos que hemos visto. Bueno, un ejemplo. Alguno de ustedes se encuentra en un pueblo de Colombia, va por la calle y hay un vendedor de fruta y entonces decide comprar el banano, pela el banano, se lo come y al final coge la cáscara y la pone en una cadena de compost. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué podemos rescatar de ahí? El empaque de las frutas.
viene perfectamente diseñado. Solo se ablanda cuando la fruta está lista. Incluso muchos de ellos soportan impactos importantes. Pueden ser aprovechados por la industria para hacer otras cosas. Y adicionalmente, fíjense que ese banano no tuvo cadena de frío. O sea, lo cogió. Esto era un espacio al aire libre. Proximidad con el productor. Pequeños productores. Y aquí hago énfasis en un elemento. Entre menos puntos, entre menos saltos de la cadena de producción de alimentos, más eficiente se vuelve, menos consumo de energía tiene y menos impacto sobre el planeta genera. Vamos a otro ejemplo. Alguien llega al supermercado, alguien que consume animales y entonces ve en una exuberante nevera sin puertas, congelador, porque esto no es una nevera, un salmón. Tú estás en Bogotá o en Tunja, que se va a comer un salmón, qué delicia. Entonces este salmón seguramente debe venir de Chile o debe venir de Noruega. Entonces ese salmón tuvo que viajar miles de kilómetros para ponerlo en el plato, consumir mucha energía, quién sabe cuántos meses lleva el cuerpo de ese salmón congelado. Está exhibido de una manera completamente ineficiente, o sea, está en un congelador sin puertas. No sé si lo han visto cuando van a los supermercados, esto es súper frecuente encontrarlo. Y ahora bien, ¿uno cómo hace para saber si ese animal fue producto de pesca sostenible o no? Tenemos un problema. Porque, uno, la credibilidad, lamentablemente es así, de los sellos de sostenibilidad, particularmente de pesca marina, está un poco afectada. Y lo otro es que cuando uno mira lo que está ocurriendo en el mar, pues hay buenas y malas noticias, ¿no? En el mar podemos saber que el 90% de los bancos de peces están explotados, sobreexplotados o en colapso. Bueno, hay una buena noticia. Nos dicen el año pasado se redujo la sobrepesca en varios bancos marinos. Nos dice, bueno, una buena noticia. Pero el problema es que cuando uno revisa qué está pasando con las especies del mar, hay un estudio que publicó hace un par de años la revista Nature y nos habla de lo siguiente, de un poco más de 1000 especies estudiadas. Más del 80% está siendo sobreexplotada de esas que estudiaron. Y el restante está siendo parte de un grupo de pesca sostenible. Entonces eso es bastante preocupante. Entonces aquí no hay información, uno no puede saber, ¿no? Muy bien, ahora el otro. Ahora, listo. Hay una persona ejecutiva, joven, ya hago la caracterización, ya van a ver por qué, de que es joven. Esa persona dice, bueno, yo necesito desayunar rápido. No tengo tiempo, tengo unas reuniones por Zoom y después tengo que hacer no sé qué cantidad de cosas. Quiero desayunar. Necesito comerme un huevo. Entonces llega al supermercado y tiene dos opciones. Usualmente esos dilemas que parecen tan tontos en la vida, pero son súper frecuentes. Entonces acá tienes la cubeta de huevos, ¿no? Están acá los huevos expuestos, sin ningún tipo de congelación. Y acá al lado están unos huevos cocidos plastificados o unos huevos fritos plastificados. Entonces la reflexión inmediata puede ser, oiga, no, yo me llevo este huevo para la casa, no tiene cadena de frío, y me lo llevo para la casa y no lo meto a la nevera, no, porque, paréntesis, lateralidad, usualmente, error que cometemos es darle cadena de frío a los alimentos que no necesitan cadena de frío. Entonces la gente tiene la costumbre de llegar, y encima de eso en Bogotá, con este frío, por eso, por algo le dicen a nuestra ciudad la nevera, y la gente saca y trae los huevos y los mete a la nevera, el pan lo mete a la nevera, todo lo quiere meter a la nevera. O sea, lo que no estaba en la nevera en el supermercado, lo mete en la nevera en la casa. Entonces, insisto, está en ese dilema, en llevar el huevo, dejarlo por fuera, cocinarlo, o tiene la otra posibilidad y es lo rápido, lo fácil, huevo plastificado. Y es increíble, pero sí, puede sonar irracional, pero no es racional, es una decisión racional. Preferir el huevo plastificado porque es más rápido, además lo tienes a la vista, ¿no? Está ahí, está el huevo brillante, grasoso, listo, frito para el consumo, que es más rápido. Y al lado tienes el banano picado. Ojo con lo que les voy a decir porque al final voy a hablar un poco de esto. Más adelante voy a hablar de esto. Envuelto, no sé si lo han visto, en unos contenedores de PET que se llaman clamshell, PET clamshell, que vienen normalmente con unos stickers. Eso está en los arándanos. Ahora como pican el banano, todo lo pican, ¿no? Y entonces, claro, te exponen la fruta ahí, tú la ves y dices, me voy por esta. Entonces, fíjense que cada uno de los ejemplos que acabo de poner, el del banano, el del salmón y el del huevo, tienen unas características que hay ustedes en este momento, mientras están escuchando esta conferencia, y después pueden hacer la reflexión. Y cada vez que van a consumir algo dicen, oiga, ¿qué tanto se parece esto al ejemplo de la leche materna? ¿Qué tan similar es el huevo frito? ¿Qué tanto se distancia de la leche materna? Ahora bien, vamos entonces al tema de las envolturas y de cómo empacamos los alimentos.
En la década de los 60, 70, cuando les conté el caso del Indio Llorón, apareció una revolución, que fue la revolución de los plásticos. Y los plásticos tienen la capacidad de conservar la característica de los alimentos. Y dependiendo del alimento se le puede poner un plástico u otro. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que como el mundo se ha interesado simplemente en culpar al consumidor, y el consumidor no sabe ni qué hacer porque muchas veces no tiene información, entonces se termina perdiendo una enorme cantidad de plástico. ¿Que dónde termina ese plástico que se pierde? ¿Se acuerdan de la ley de Commoner, de Barry Commoner? Todo termina en algún lado. ¿Dónde termina? En los océanos. ¿Formando qué? Las construcciones humanas más colosales que hemos sabido diseñar. Y la más grande huella que hemos dejado sobre el mundo. Más grandes que las pirámides de Egipto. Las islas de plástico. Y en esas islas, las corrientes marinas hacen una colectivización forzosa de los residuos plásticos, donde ¿qué hay? Productos de la pesca marina, donde hay, ¿qué más? Una cantidad de empaques, residuos que nadie ha querido disponer. Entonces quiero darles ahora unos tips muy particulares en cuanto al manejo de los empaques. Hay unos números que siempre deben estar asociados al plástico. Hay países en los que es obligatorio. Hay otros países, como el nuestro, en el que la cosa es un poco más laxa. Pero incluso en muchos países de América Latina se vuelve algo obligatorio. En Europa es mandatorio. Usted siempre que va a comprar algo de plástico, por favor, revise qué numerito tiene. El número, que usualmente oscila entre estos que están ahí. Les voy a dar una clave, para no entrar en el detalle químico a fondo de este asunto. Los que más fácil o más oportunidad tienen de reciclaje son los siguientes números. 1, 2, 5, no más. En otras partes del mundo se supone que todos son reciclables. Teóricamente todos los plásticos son reciclables. Pero cuando uno va a hablar de qué es reciclable y qué no, no puede pensar solo si el material químicamente puede ser reciclable, sino si existe la tecnología para poderlo hacer. Un ejemplo, alguien se toma una botella de agua en San Andrés o en Providencia, se toma una botella de agua. Esa botella, ¿de qué es? De PET. Ay, yo me acuerdo, claro, Camilo dijo que era el uno, entonces esto es reciclable, entonces no pasa nada. Ay, un momento. ¿Será que en San Andrés o en Providencia hay plantas de reciclable para PET? No. Entonces, cuando uno piense en ese empaque, tiene que pensar también en dónde lo consume. Entonces, allá no operaría esa figura. Pero estamos en una ciudad como Bogotá, claro. Entonces, tenemos 1, 2, está el PET, está el polietileno de alta densidad. Ese normalmente, como está ahí en la foto, ahí es donde vienen empacados los champús, donde vienen empacados los jabones, de lavavajillas, etcétera, vienen ahí. Y en el quinto, el polipropileno, normalmente hay tapas. Tapas, por ejemplo, de las botellas, se hacen también con polipropileno. Pero no crean que entonces porque la botella dice uno, ya la cosa se resolvió. Voy a ponerles un ejemplo. Disequemos dos cosas. Vamos a disecar literalmente, una botella de una bebida energizante que venden en los semáforos, que los señores se visten de negro con verde, no digo el nombre, pero ya todo el mundo se imaginó, y que además tiene un 100 pegado, pero no dije el nombre. Y adicionalmente, un vasito de yogur. Entonces, miren lo interesante. Esa botella que les dije de la bebida energizante del semáforo del señor que está verde con negro, ¿verdad? Tiene una característica, y es que su envoltura que trae la marca es de PVC, no es de PET. El PVC en términos prácticos en Colombia es irreciclable. Entonces ahí en esa botella vas a tener el PET, vas a tener PVC y además vas a tener polipropileno. Y cuando alguien le da por meterle un paquetico de papas dentro de la botella se volvió irreciclable. Ahí hago un paréntesis. Los multilaminados, todos estos paquetes de los snacks, por ejemplo, en términos prácticos en Colombia son irreciclables. Pueden hacer parte de procesos de reutilización y se les pueden dar destinos cuando se hacen las botellas que se rellenan muchísimo y pueden ir a procesos de construcción y no sé qué, sí. Pero de reciclar, o sea, que se vuelvan materia prima en Colombia, y es un problema mundial. Igual que es el problema mundial los vasitos de café, ¿no? Que todo el mundo cree que porque son de papel, no. Ese material de fabricación también incluye plástico y también es un inconveniente. Entonces esa fue la disección de la bebida energizante. Ahora disequemos el yogur. Entonces el yogur tiene una particularidad. Cuando es el grande, viene en 2. Viene en polietileno de alta densidad, el frasco grande de yogur. Pero cuando es el vasito chiquito,
resulta que viene en poliestireno. Y ese poliestireno en Colombia también reciclarlo, nada que hacer. Y además le quitaste la tapita que es ¿de qué? De aluminio que está con yogur. Entonces tendrías que hacer la labor de limpiar ese aluminio, que además a veces también tiene plástico, entonces fritos, nada que hacer. Complicada. Y además que a veces tiene una etiqueta de cartón que se funde con el plástico, entonces más complicado todavía. Entonces fíjense cómo, ahí uno dice, ¿y entonces cómo compro yogur? Ah, pues hay gente que te lo vende en el frasco de vidrio que puedes recargar, que se puede reutilizar, y esa sería la mejor alternativa. Recuerda que hace unos minutos les puse el ejemplo de las frutas picadas, del banano picado que venía en un contenedor que se llama PET clamshell. Bueno, pues esas cajitas tan bonitas, cuadraditas, en las que ponen los tomates y todo, pues tampoco se pueden reciclar. En América Latina prácticamente no hay manera. La razón, tienen adhesivos y tienen etiquetas. Entonces tendrías que quitarle cortar todos los adhesivos y quitar las etiquetas para poderlo reciclar. Es complicadísimo y también es un problema. Entonces, si voy a comprar fruta, ¿qué hay que hacer? Pues evitar que tenga ese contenedor. Bueno, yo les dije que tenía un desafío y era tratar de responder una pregunta. ¿Por qué si sabemos estas cosas? Porque de pronto de lo que yo estoy diciendo muchas cosas ustedes ya la habían visto. Y entonces, ¿por qué si sabemos todo esto? ¿Por qué decidimos distinto? Sugerencia de otro libro, La mente de los justos, del psicólogo Jonathan Haidt. Él tiene ahí una analogía que es fantástica. La describo. Las emociones humanas son un elefante, en cuyo lomo va un jinete. El jinete es la razón. El jinete está al servicio del elefante. Es decir, es como si la razón estuviera al servicio de nuestras emociones para procurar explicar lo que decidimos emocionalmente, como pasa con muchas cosas en la vida. Entonces, claro, esto para el mercadeo es fascinante, porque cuando uno llega a un supermercado y ve entonces la fruta lista y todo, el elefante hace así. ¡Uy! Esa. Y el jinete trata de decirle, no hombre, no, mire todo lo que ya sabemos del impacto ambiental y mire los gases de efecto invernadero que va a generar. Entonces el jinete trata de hacer para acá. Pero el elefante dice, no, pero mire, el huevito ya está listo, el bananito ya está picado y yo estoy de afán y tengo que trabajar y tengo la reunión. Y el elefante trata de jalar para allá. ¿Y por qué voy con esta analogía? Hay que tener claro que pensar en la sostenibilidad implica un poco de incomodidad. Implica intentar controlar al elefante en las decisiones de consumo. Implica entender que la generación de basura es un error de diseño desde las industrias, pero también un error de decisión de nosotros como seres humanos. Implica entender que debemos escoger tomadores de decisiones y gobiernos que les interese promover una nutrición sostenible, que les interese comprender que nutrición sostenible también es buscar erradicar el hambre, que les interese comprender que si un ser humano no recibe una adecuada nutrición en sus primeros 1000 días de vida, va a estar condenado a que su sistema nervioso se desarrolle inadecuadamente, va a estar condenado a no tener las mismas habilidades cognitivas que las otras personas que sí se han nutrido bien. Ahí tenemos que ser muy juiciosos a la hora de escoger esas personas que les estamos delegando la capacidad de decidir. Y cierro con este asunto. Siempre que vayan a decidir qué quieren comer y cómo lo quieren comer, tengan presente que hasta ahora los seres humanos nos hemos enfocado mucho en transformar. Y el llamado actual del planeta y de hoy, de este Día de la Tierra, es que nos enfoquemos más en el cuidado. Muchas gracias.